Amén. En el libro de Ruth, una palabra muy conocida, el libro de Ruth se encuentra después del libro de los jueces o antes de Samuel. Amén. Vamos a compartir una palabra en esta noche. Mire, he leído varias historias, amén, en la palabra, son historias verídicas que han acontecido y no hay como esta historia de amor, de fidelidad. Creo que es una de las historias más hermosas que relata la palabra del Señor. El libro de Ruth capítulo 1, amén. Vamos a compartir en esta noche. El título dice Ruth y Noemí, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy es una hermosa noche para hablar sobre la palabra de Dios, amén, lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Somos conscientes de que no hemos llegado a este lugar sino por un solo motivo, que el Espíritu Santo de Dios nos trajo para ministrar nuestra vida, nuestros corazones. Amén. Y como siempre lo hacemos en la congregación, damos lectura en el nombre de Jesús en esta noche, dando la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hombre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión. Afreteos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Padre, Señor amado, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias por permitirnos estar en este lugar. Dios mío, hemos llegado con necesidad de oírte, Dios mío, en esta noche, Padre, porque es tu palabra, Dios mío, Señor, beneficios para nuestra alma, para nuestro ser, Padre, Dios mío, Señor, porque es más cortante que una espada de doble filo, Dios mío, que penetra nuestros tuétanos y nuestras coyunturas, Padre, hasta partir el alma, Dios, y nos confronta contigo, Dios mío, para poder vivir una vida agradable como a ti, Dios mío, Señor, te agrada. Te damos gracias en esta noche. Te ruego por mis hermanos, Dios mío, que esta palabra, Dios mío, caiga en buena tierra y dé su fruto, Padre, en su tiempo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Hay victoria en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendiga, tome su asiento, amado hermano, amada hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí en uno de los libros del Antiguo Testamento vamos a leer una historia hermosa, muy hermosa, donde podemos ver la mano de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí relata la palabra de Dios la historia de una familia, de una mujer llamada Noemí. Dice la palabra del Señor, comienza el relato en el versículo 1, que en los días que gobernaban los jueces hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Dice la palabra de Dios que en esa época en la tierra donde gobernaban los jueces, donde habitaban allí, bendito sea el nombre del Señor, Elimelech, su esposa Noemí y sus hijos, comenzó a haber un gran hambre en la tierra. Como vemos en algunos pasajes, aquellos que leen la palabra de Dios, en diferentes momentos, donde el pueblo de Dios le daba la espalda o se volcaba a idolatría, venía problema para Israel. Y este era uno de esos momentos. Comenzó a habitar hambre en la tierra, dice la palabra de Dios. Y cuando leemos este pasaje vemos que pareciera que no estaba bien la cosa, porque para que una persona tome la decisión de dejar su hogar, dejar sus orígenes y ir hacia otro lado es porque la cosa andaba mal. Lo mismo muchas veces nos pasa a nosotros, vemos en la actualidad, a veces pareciera que no ha cambiado mucho, vemos extranjeros
que en lugares donde hay necesidad dejan sus países. Y yo me imagino el dolor, amén, porque yo me imagino que venga una gran hambruna aquí en la Argentina y nosotros tengamos que emigrar, dejar nuestra vivencia, nuestros seres queridos, nuestra tierra, dejar nuestros orígenes. Y eso era lo que estaba aconteciendo en este momento. Dice la palabra de Dios que Dios había enviado una gran hambruna en Israel. Y este varón llamado Emelec toma la decisión juntamente con su esposa de dejar sus tierras y ir a otras tierras. Yo no sé si ustedes recuerdan que en la palabra de Dios, Moab, la tierra de los moabitas, no sé si se acuerdan cuando el rey de Moab tenía un gran problema con Israel y iba a Balaam y le pedía que profetice en contra de Israel. ¿Qué le quiero decir con esto? Mire a dónde iba un hombre que habitaba la tierra del Señor. Iba a una tierra donde no tenía nada que ver con sus orígenes, con sus conceptos, con sus valores. Moab, una tierra donde hacían cultos a otros dioses, donde era totalmente diferente la vida que llevaban sus habitantes a la vida que llevaban aquellas familias que amaban y adoraban a Dios. Pero la necesidad lo llevó a tomar esa decisión. Y eso acontece con el ser humano. Muchas veces cuando las familias atraviesan necesidades, toman decisiones y emergen de sus raíces y muchas veces no saben a dónde van a parar. Amén. Esas son las decisiones que toman muchas veces las familias. Y allí fue Emelec con su familia, con su esposa, sus hijos. Y dice la palabra del Señor, a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Miren la situación, mi hermano. No solamente estaban atravesando una necesidad allí en Israel, sino que cuando llega a los campos de Moab, dice la palabra de Dios que aquel varón parte. Y al quedar sola esa mujer, Noemí queda con sus 2 hijos. Y pareciera que venía de mal en peor la situación, amén. Porque ellos habían huido de la hambruna para poder llegar a un lugar y poder subsistir y comenzar de nuevo. Pero allí lo seguía el problema, la dificultad, y a veces así pasa con el ser humano. Muchas veces pareciera que nuestra familia no tiene salida, o hay problemas, o hay dificultades. Y a veces pareciera que se viene de mal en peor la cosa. Pero quiero decirte algo, Dios te ama. Dios está detrás de tus pasos. Mire, siempre charlamos con los hermanos y detrás de cada uno de nosotros hay una historia, hay una familia, hay un origen. Cuando el Señor salió al encuentro de mi madre, nosotros asistíamos, mi madre era muy amiga de un país brasilero, y nosotros no conocíamos a Dios, llevábamos una vida de espalda a Dios. Y también teníamos nuestros orígenes, nuestros problemas, nuestras dificultades. Y muchas veces tratando de encontrar la felicidad, la solución en el hogar, en la familia, íbamos y recurríamos a diferentes dioses. Cadenitas, estampas, cosas que nos hacían hacer creyendo que íbamos a encontrar la solución. Porque eso es lo que ocurre en un hogar, en una familia, a donde no está Jesucristo. Pero dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Gloria, no hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vino para la familia, para los padres, para los hijos. Porque desde el principio Dios diseñó una familia, un hogar feliz, para que el hombre pueda vivir adorando a Dios en plena libertad, en plena paz. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este hogar, cuando llegaron a los campos de Moab, dice la palabra del Señor que el jefe del hogar parte de esta tierra. Y muchos sabemos que cuando el jefe del hogar parte, muchas veces hay problemas y dificultades, pareciera que todo se viene abajo. Bendito sea el nombre del Señor. Y seguimos la palabra del Señor y dice, y murió Elimelec, marido de Noemí, quedó ella con sus 2 hijos.
los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orpa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Todo lo que leemos la palabra de Dios, siempre se le aconsejaban de no casarse con mujeres o hombres de otros pueblos, de otras creencias. Y había un rechazo mutuo entre israelitas y moabitas. Las creencias que lo separaban eran enormes, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que los dos hijos de Noemí tomaron para sí mujeres, 2 mujeres de aquel pueblo. Y una se llamaba Orpa y la otra Ruth. Mujeres que venían con diferentes creencias. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado con diferentes creencias? ¿Cuántos de nosotros no creíamos en Dios? Mi familia no creía en el Señor. Teníamos otras creencias, otros ídolos, porque ya nuestros antepasados venían con otras creencias. Y allí estaba Noemí con sus hijos, tomando por esposa a mujeres que no tenían al mismo Dios como ellos. Pero allí pasaron los años y ellos se casaron, dice la palabra de Dios. Por eso es la importancia siempre de, como dice la palabra del Señor, amén, de engendrarnos, de entrelazarnos con hijos de Dios, con el mismo yugo, amén, la misma creencia, creer en Dios. ¿Sabe cuántas personas hemos visto? Me he casado, no cree en Dios, pero ya va a creer. Y muchos de ellos hoy están sufriendo en el mundo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios. Y murieron también los dos. No solamente murió el padre, sino que también murieron los 2 hijos, Malón y Kelión, en el 5, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Yo me imagino la situación de Noemí. Una mujer la cual salió de Israel buscando nuevos destinos, buscando poder acomodarse en la vida. Y mientras estaban allí en los campos de Moab, muere el marido. Y no pasa que muere el marido y a los años mueren los 2 hijos. Y ella quedándose sola en esa situación, creyendo que Dios la había abandonado seguramente. ¿Qué nos acontece a veces cuando pasamos problemas, dificultades? Lo primero que el hombre y el ser humano dice es: Dios se olvidó de mí. Están los problemas, están las dificultades. ¿A dónde está Dios? Dios está. Dios no se mueve, mi hermano. Los que nos olvidamos de Dios somos nosotros. Muchas veces lo dejamos a Dios. Dios está allí, mire. Dice la palabra de Dios que Él está allí. Si nosotros lo buscamos, si nosotros nos acercamos, Él se acerca a nosotros. Amén. Y esto le acontecía a aquella mujer en aquellos años. No solamente había partido el marido, sino los hijos también. Entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Allí parecía que algo había cambiado, porque dice la palabra de Dios que mientras ella estaba con la nuera allí en los campos, ella oyó hablar, ella oyó de que Jehová se había vuelto a su pueblo, de que Jehová de vuelta había provisto el pan para su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Noemí había tomado la decisión de volver a su pueblo, porque Dios se había acordado nuevamente de su pueblo. ¿Y qué es lo que acontece? Le dice a las 2 nueras. Ya no había algo que las tuviera atada a ella. Ya sus 2 hijos habían partido de esta vida, de esta tierra. Entonces Noemí le dice: quédense con su madre, no es necesario que vengan conmigo. En pocas palabras, yo me voy a volver allí a mi pueblo, pero ustedes son jóvenes, hagan su vida, quédense aquí, en su tierra, en sus orígenes. Bendito sea el nombre del Señor.
Y dice la palabra de Dios en el 9, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y Noemí respondió, volveos, hija mía, para que habéis de ir conmigo. ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestro marido? Volveos, hija mía, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, habíais vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes, habíais de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hija mía, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. En pocas palabras, mi hermano, allí Noemí diciéndole, yo ya no les puedo dar más nada. Yo ya no tengo un esposo, no tengo hijos. Y en todo caso, si tuviera hijos ya son grandes, no podrían esperar para volver a casarse. Quédense aquí en su pueblo, en sus hogares, me volveré. Ya con cuántos años encima, Noemí. Pero allí estaban las dos nueras. Y había una en especial, un amor hacia su suegra. Mire, yo cuando leí este pasaje, digo lo que es el amor desinteresado, ¿no? Porque la mujer no tenía nada. Noemí no tenía nada para ofrecer. Había perdido todo lo que tenía. Pero sin embargo había un amor genuino de Ruth hacia su vida. Y ese amor de Ruth se compara al amor de Dios para con nuestra vida. El amor de Dios es un amor desinteresado hacia nosotros. ¿Qué podríamos nosotros ofrecerle al Señor? ¿Qué tendríamos nosotros para ofrecerle? El ser humano, hermano, ¿cuánto podemos vivir? ¿Cuántos años? Por misericordia de Dios, 70, 80 años, 60, 90, con gracia de Dios. ¿Qué podría ofrecerle el hombre a Dios? Nada, mi hermano. Pero Él se interesó en usted, en mí. Un amor genuino, un amor verdadero. Un amor el cual no conoció límite, dice la palabra de Dios. Sino que su Hijo Jesús vino a esta tierra y pagó con su misma vida en la cruz del Calvario para que hoy usted y yo estemos en este lugar, en este barrio, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Y en cuántas familias acontece esta historia? En una época donde lamentablemente el interés muchas veces entra dentro de la familia. Aquí esta mujer no tenía nada, lo había perdido todo. Es más, creyendo que Dios estaba en contra de ella por todos los acontecimientos que le estaba pasando en su vida. Pero dice la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Orfa besó a su suegra. Una de ellas se fue y se volvió allí con sus padres. Pero la otra, dice en el 14, Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. 1, 2, 3, ¿cuántas veces? Noemí diciéndole, yo no tengo nada para ofrecerles. Vuélvanse a su pueblo con sus dioses. Pero en Ruth había un amor genuino, mi hermano. Un amor que traspasaba a los dioses, que traspasaba ese pueblo. Un amor de Dios que había puesto el Señor en ella. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Y ese amor es el que Dios derramó en nuestros corazones. Nosotros naturalmente no podíamos amar a nadie, porque el ser humano es egoísta, mi hermano. El ser humano cuántos defectos tiene. Pero cuando el Señor dice la palabra de Dios que nos escogió y hemos nacido de nuevo, su amor se ha derramado en nuestro corazón. Y hoy podemos amar, amén. Hoy podemos ver a las personas cuando sufren y nos podemos acercar y orar y hablarles de la palabra del Señor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y cuántas familias en estos tiempos también están atravesando dificultades, problemas? ¿Cuántas familias? Estamos en tiempos muy difíciles. Miren, en estos tiempos donde dice la palabra de Dios que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno. Hoy lo malo pareciera que es bueno. Y a lo bueno lo llaman malo. Hoy es normal
No hace falta que le diga lo que está aconteciendo en la sociedad, en las calles. Bendito sea el nombre del Señor. Uno de estos días fui a ver a mi nietita y estaba sentado con ella en la vereda y unos nenitos chiquititos, hermano, pero la palabra más pequeña era tremendo y yo los miraba, los escuchaba y ya vienen de sus hogares enseñados así. Y hoy la familia lejos de Dios, ese es el estado, la condición. Pero sin embargo Dios vino para ellos también. Dice la palabra de Dios que Él de tal manera los amó, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Y dice la palabra del Señor. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Qué hermoso amor entre nuera y suegra, ¿no? Yo leía esta parte, mi hermano, y me acordaba de mi amada suegra. Saben que era un amor, pero tremendo. Yo siempre recuerdo, y muchos saben, cuando yo me casé con mi esposa tenía 19 años, mi hermano. Había terminado el secundario, no sabía ni lo que era trabajar, pero yo me casé, la amaba sola, ella me amaba a mí. Y nos casamos. ¿Y sabe cuántas veces me iba de casa caminando hasta lo de mi suegra? 30 cuadras fácil. Y mi suegra siempre nos esperó con un plato de comida. Hay suegras que valen oro, mi hermano. Amén. Amen a su suegra. Y no es por ahí un chascarrillo. Amén. Es como una madre. Para mí era como una madre, una mujer de Dios, tremenda. ¿Sabe cuántas veces ella había ido a mi hogar y charlado? Siempre el consejo era no apartarnos de Dios. Porque a veces las familias atraviesan problemas, dificultades, no es fácil hoy en día. Hoy en día pareciera que fuera fácil, nos casamos y si no funciona, vos te vas a la casa de tu mamá y yo me voy a la casa de mi mamá. Esa es la familia que lamentablemente se forma en el mundo. Dios dice todo lo contrario. ¿Amén? Que la muerte los separe, dice la palabra de Dios. Y hoy los valores se han perdido en la familia, mi hermano. La honra a los padres, el respeto a los hijos, el amor entre hermanos. Tremendamente se ha degenerado la familia sin Dios. Pero Dios ama a la familia, Dios ama al hogar. Ame a sus hijos, abrácelo, dígale te amo, abrace a mamá, papá. Dígale te amo, los años pasan volando. Cuando se quiera dar cuenta, los padres más arrugas van teniendo. Yo antes de venir estaba mi madre allí y la miré y me saludó y han pasado los años, mi hermano. ¿Y por qué esperar a que los padres estén bajo tierra para decirle que lo amamos? ¿Por qué esperar a que los padres estén bajo tierra para darle un abrazo? Si usted los tiene en vida, déselo, dígale, ámelo. Dios no lo mandó a cuestionar a papá y a mamá, nos mandó a amarlo, a honrarlo. Honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre la tierra, dice su palabra. Es uno de los primeros mandamientos con promesa. Y se lo dice a alguien que odiaba a su padre. Yo lo odiaba. Mire, esta semana anduve por la casa de mi papá, hace mucho que no iba. Nos abandonó toda la vida sin mi padre. Pero Dios me mandó a amarlo. No a cuestionarlo, no a preguntarle por qué. Y lo entendí cuando conocí a Cristo. Me fue fácil perdonarlo, no, mi hermano. Pero hoy le doy gracias a Dios porque Él, a través de esta palabra, nos corrige y nos enseña. Como anoche oíamos en la congregación, a veces dura la palabra, pareciera que duele. Amén. Pero son los consejos de Dios para nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ruth ya no tenía más nada en común con Noemí. Sin embargo, le dijo, no te voy a dejar. ¿Recuerda Elías y Eliseo? Cuando decía no te dejaré, iré contigo. Qué tremendo el amor, hermano.
Y Ruth le dijo a Noemí, no te voy a dejar. A donde usted vaya yo voy a ir con usted. Su pueblo será mi pueblo, su Dios será mi Dios. Había un amor especial en ella. Dios había puesto un sentir especial en ella por su suegra. Una mujer que ya no tenía más nada, que ya los años habían avanzado. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy una persona llega a la vejez y es una carga para los hijos, para la familia. Hoy una persona llega a determinada edad y ya es un problema. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios nos mandó a honrarlo mientras tengan vida. A amarlo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Y Ruth aquí diciéndole, mire, yo no me voy a ir. Si usted se vuelve a su pueblo, yo me voy a volver con usted. Dejaré todos los dioses de los cuales me han enseñado de pequeño y adoraré a su Dios también. Bendito sea el nombre del Señor, gloria a Dios. Me acuerdo cuando dejamos de ir ahí al país que era muy amigo de mi mamá, un día vino a mi casa enojado y le dijo, Nelly, si dejas a nuestros dioses te vas a morir, porque no le agradan que sirvas a otro Dios. Claro, nosotros, hermano, mire, yo le decía, mami, vamos a volver, le decía, ¿no? Bendito sea el nombre del Señor. Pero el día que Dios sanó a mi tía de cáncer, mi hermano, hoy vive al lado de mi casa, la conoce Cristian, varios hermanos. Cuando Dios sanó de cáncer a mi tía, allí llegó mi madre al camino del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vio el milagro, vio que Dios era real. Mire, lo llevaron con mi madre, mi tío, fueron al PAI, fueron a la rotonda, que había un PAI muy conocido, y no pudieron hacer nada. Pero un día cruzaron por una campaña en la cancha Muñiz que era gratis, no pedían nada. Habían unos locos hablando de Dios, porque eso eran para nosotros, eran unos vagos, unos sinvergüenza. Hermano, no los podíamos ni ver nosotros. Y por allí pasaba mi tío y escuchó que Dios sanaba, que Dios hacía milagros. Una familia totalmente idólatra, mi hermano, pero tremendamente idólatra. Y cuando Dios sanó a mi tía esa noche fue tremendo. Comenzaron a congregar, dejaron todo, comenzaron a servir a Dios. Al día de hoy permanecemos en el Señor y le damos gloria, honra y alabanza, porque Dios vive, mi hermano, Él es real. Bendito sea el nombre del Señor. En otro tiempo teníamos otros dioses, no conocíamos la verdad. Pero un día el amor de Dios llegó a nuestras vidas. Yo no le voy a mentir, hermano, estoy aquí, ¿sabe cuántas veces yo le tiré piedra a las campañas a los hermanos? De mi casa tirábamos, no nos veían a la noche y nos reíamos, porque habíamos sido enseñados así. Nos venían a evangelizar y le cerrábamos la puerta, no la abríamos. Pero Dios tuvo piedad, misericordia de nuestras vidas. Éramos merecedores, no, pero Dios no le importó. Dios le ama. Dios le ama. Sea cual sea su condición. No somos perfectos. Si usted busca a alguien perfecto aquí, no lo va a encontrar. Vamos rumbo a la perfección. ¿Qué es lo que nos lleva a la perfección? La palabra, la que nos enseña a vivir, la que nos corrige, la que nos enseña cómo tratar a nuestra esposa, cómo tratar a nuestros hijos, a cómo comportarnos en la sociedad. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso le dijo Ruth a Noemí, voy a dejar mi pueblo, voy a dejar todo y me voy contigo. Y serviré a tu Dios también. ¿Y sabe qué fue lo más hermoso que nos aconteció habiendo conocido a Dios, mi hermano? Sentir la presencia de Dios. Decirle que Dios es real. Dios es real. ¿Sabe cuánta tristeza, cuánto rencor había en nuestra vida? Mi madre. Y hemos podido experimentar el amor de Dios, el perdón de Dios. Yo recuerdo los fines de semana en casa solamente era torneo de truco, alcohol, borrachera, mis tíos peleándose, denigrándola a mi madre por la vida que llevaba, mis abuelos sufriendo, nosotros chiquitos, no queriendo salir de la pieza. Y esa era la vida que llevábamos, mi hermano. A veces de chico uno no entiende cuántas cosas, pero sin embargo Dios tuvo piedad de nuestras vidas. Yo siempre la veo a nuestra hermana Betty, a los hijos, y siempre recuerdo que esa era mi vida, mi hermano. Yo andaba así con mi abuelo,
Íbamos a las verdulerías a pedir porque no teníamos para comer. No había vergüenza, había hambre. Y sin embargo hoy Dios me dio la oportunidad de estar donde estoy. Todo se lo debemos a Dios, todo, la salud, la familia, el hogar, todo lo que tenemos, el trabajo, nuestros hijos, todo vino de parte del Señor. Y hemos dicho, como ha dicho Ruth, tu Dios será nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y Él es bueno, Él es maravilloso. Y si nos equivocamos, en Él hay abogado, en Cristo, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Él no vino a condenar, Él vino a salvar, dice su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada, así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viéndolo a mí que estaba resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y así siguió la historia. Ella siguió a su suegra. Y llegaron nuevamente a aquel pueblo a donde Dios se había acordado de ellos. Donde Dios comenzó a derramar de vuelta la bendición. Porque cuando su pueblo se humilla y se vuelva a Dios, Dios hace grandes cosas. No hay nada más hermoso que tener un corazón humillado ante el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que ellos se volvieron, y si usted después quiere leer en su casa, cuenta la historia que ella fue a trabajar a los campos y conoció a un hombre llamado Boaz, que era pariente de ellos, y al terminar el libro de Ruth, lea usted que dice la palabra que Ruth y Boaz engendraron a Obed. ¿Quién era Obed? El padre de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David, el rey David. Linaje de Jesucristo. Amén. Dios había escogido a esa mujer. Dios te escogió en esta noche. Podrán decir muchas cosas de ti, pero Dios te escogió. Una mujer que no amaba a Dios, que no conocía a Dios, pero Dios la fue a buscar hasta aquel lugar. Y a través de ella vino todo el linaje de Jesús. Es hermoso Dios, mi hermano. ¿Merecíamos nosotros algo de Dios? No merecíamos nada. Pero Dios tuvo piedad, misericordia. Y déjeme decirle algo, no hay nada más hermoso que tener una familia, un hogar, allí, sobre la roca edificada. Porque aunque venga la prueba, el viento, la lucha, los ríos y golpeen con ímpetu, no nos vamos a mover porque estamos fundamentados en Jesús. Amén. Así que le invito a que se ponga de pie en esta noche. Y solamente quería compartir esta palabra y ver la importancia de tener a Dios en nuestro hogar, en nuestra familia. Y de saber que Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Dios fue por Ruth. Todo lo que le pasó a Noemí fue permitido por Dios. Amén. Y todo lo que nos acontece a los hijos de Dios, dice la palabra del Señor, que es para bien. A veces sufrimos, a veces nos duele, a veces lloramos, pero todo es permitido por el Señor. Amén. Y si Dios hoy lo trajo hasta este lugar, es porque quiere bendecirle.